Buenas tardes. Good afternoon. Vamos a dar inicio a la próxima sesión que va a tratar sobre varios temas. Antes una parte administrativa que lo voy a decir en inglés y en español. Después de terminada la sesión va a haber una recepción afuera del auditorio. So right after this, we're done with the sessions in the afternoon. There's going to be a reception, which will be held outside, so please stick around for that. Es un placer y un honor conducir esta sesión. Vamos a estar hablando básicamente tres temas sobre cirugía o trauma pediátrico, seguido por Clostridium difficile. Quisiera llamar al doctor Robert Todd Maxson de la Universidad de Arkansas. El doctor Maxson está en el auditorio. Oh, sorry. Okay. Estaba al otro lado. Mi error. Entonces, el doctor Maxson se entrenó, hizo la Facultad de Medicina en la Universidad de Texas, en Galveston, y posteriormente estuvo en la Universidad de Arkansas, donde hizo su residencia en cirugía general y posteriormente su fellowship en cirugía pediátrica. Es actualmente el director médico de la unidad de trauma y de quemados de la Universidad de Arkansas y miembro del comité de trauma. Entonces, un placer, y nos va a hablar ahora de trauma pediátrico, abuso infantil, reconocimiento y su manejo. Dr. Maxson. Gracias, buenas tardes. Aprecio tanto la invitación del comité organizador. Voy a pasar tiempo hablando del del traumatizado pediatra. Yo sé que es difícil traducir del inglés de Arkansas al inglés normal, al español, pero voy a intentar. Es un problema importante. Yo diría que es la causa número 1 de mortalidad prevenible. Un niño por debajo de 1 año en Estados Unidos, en nuestro hospital, es la causa principal de muerte, asesinato, en trauma no accidental. La mayoría del tiempo ha habido una llamada de la familia. El niño o la niña ha estado en la sala de emergencias. Reconociendo las señales, podemos evitar esa muerte innecesaria. El no actuar no solo tiene consecuencias médicas, sino también criminales y sociales en la vida del niño. Piénsenme cuál es el mecanismo más letal. Balazo, accidente, caer del sofá. Sobre todo es el número 3, que se cayó del sofá. No es verdad, es falso. Pero tenemos muchísima incidencia. Tratamos eso de forma diferente. Si sacáramos el bebé de carro chocado, haríamos una evaluación de pie a cabeza, una investigación. Pero si vemos el niño que entra y no cuadra la historia, cambiamos de prioridad. Vemos en la situación social, ponemos la duda en la situación familiar y no decimos que ha habido una agresión. Yo tengo que tratar al paciente como una lesión en primero. Lo que hace falta es una evaluación de pie a cabeza y proceder directamente a la evaluación médica. Muchas veces hay otras lesiones, no solo una sacudida, sino lesiones en el abdomen, en el tórax. Hay mucha más incidencia en todo el niño. A veces la severidad de las lesiones es más elevada.
Hace falta una intervención operativa muchas veces. Y eso hay que tomar en cuenta desde el inicio de la evaluación de estos niños. Muchas veces ocurre en los niños preverbales, en 0 a 5 meses de edad. Yo entiendo eso. Yo tengo 3 hijos y a veces me frustran y entiendo esto. Vemos eso en la dinámica familiar donde no hay mucho apoyo, no hay ningún descanso por los papás. Hasta 5 meses de edad, luego hasta 1 año y luego hasta que sean verbales. Esos son como los 3 puntos de inflexión. La presentación no es clásica. Hay lesiones desproporcionadas de acuerdo con la historia. El niño de 2 años se cayó del sofá al piso con alfombra, se cayó 2 escalones. No, con este tipo de historia no estamos esperando una lesión de alta intensidad. Muchas veces se presenta una demora. La madre puede saber que ha habido una agresión y traen al hospital durante el día cuando el agresor no está presente. Vienen en carro privado y no por ambulancia. Cuando se cae el niño en casa, van a llamar de inmediato a 911, van a llevarlo al hospital en ambulancia. Eso no ocurre en ese tipo de casos. Muchas veces hay un desarrollo improbable que a la edad de 4 meses no cayó de la cama porque no es capaz de eso. El niño de 2 años no tiró el camión con bastante fuerza para crear esta lesión. Nosotros como equipo de cuidados intensivos nos llaman de última hora. Al inicio está el equipo de trauma. Si hay vómitos, si hay otro tipo de lesión, y nosotros no estamos muy presentes en ese primer momento. Y eso es el caso en todos los hospitales. La filosofía de gestión debe ser que son pacientes lesionados primero de todo. Luego hay que identificar las lesiones. Y nos quedamos con la familia. Hacemos los servicios en una sala visible para que se vea todo el contacto entre la familia y el paciente, pero de ahí lo tratamos como paciente. Claro, vamos a producir un informe de las lesiones, de las hematomas en el niño. Vamos a tomar cuidado en la descripción de las lesiones. Vamos a llamar luego al equipo de evaluación pediatra para que lleguen a la razón verdadera de las lesiones. Yo creo que existe una razón muy fuerte para crear un protocolo. Todos llegamos con sesgo. Yo conozco a esta familia, no son capaces de haber hecho eso, no parece una familia, o sí parece una familia capaz de este tipo de agresión. Y eso no es justo, no es preciso. Las consecuencias son muy altas, las consecuencias de enviar al niño sin percatar que la lesión es no accidental. Puede causar la muerte después, en un 50% de los casos. Hay que tener un protocolo que trata a todos los niños de forma igual.
En el protocolo del Hospital de Arkansas es el protocolo de inclusión para los niños por debajo de 1 año. Es el umbral que nosotros hemos fijado. Todo niño preverbal con una lesión ósea o de cabeza, o un niño no comunicativo, o que a discreción de la sala de emergencias, todos esos niños entran en el camino. Hay exclusión si hay testigos de la lesión. Si, por ejemplo, en los servicios paramédicos comprueban que ha habido un accidente o hay una grabación de una caída de un carrito de compras en Walmart, ahí podemos excluir el niño de ese camino. Siguiendo el camino hay una activación del equipo de trauma para una evaluación física. Documentamos las lesiones. Hay un TC cerebral craneal para identificar otras lesiones. También producimos un perfil de coagulación, sea un metabolismo que permita que haya lesiones más fáciles. Vamos a hacer también una revisión ósea y urinálisis buscando cuáles son las lesiones. Es una persona que ha sufrido una lesión, pero no nos puede contar nada más. Si hay lesiones intracraneales, vamos a hacer una resonancia magnética, examen oftalmológico. Si el examen intracraneal al inicio es equívoco, vamos a pedir películas especializadas y vamos a repetir esas imágenes dentro de 5 a 7 días con la formación de los cicatrices en esa parte del cuerpo que tal vez no se vean en el momento agudo. Se consulta en el servicio pediátrico si existen comorbilidades. A veces hace falta el equipo pediátrico para ayudar en la evaluación de abuso infantil. Ellos tienen la capacidad y la integración con los servicios jurídicos, sociales, y el valor de esos servicios, el capellán ayuda muchísimo. Yo sugiero que crean una relación con un servicio así. Tenemos medicina, Televisa en los hospitales en Arkansas, y tenemos también pediatras forenses capacitados. Si el trabajo se completa en la sala de emergencias y garantizan que el contexto doméstico es seguro, van a regresar a la familia, pero si no, se quedan en el hospital hasta la resolución de la situación social para proteger a ese niño. Algunos de mis colegas, Summer Magoto y Megan Gilbert de Texas, han escrito acerca de las lesiones no accidentales y demuestran que si se quedan en el servicio operativo, mejoran el resultado en muchos ámbitos. Y es un beneficio que se queden en el servicio de trauma. Vamos a hablar de unas lesiones muy específicas. La lesión más letal es el niño sacudido con lesión de cabeza. Tiene muchas lesiones
con resultados muy malignos, y si analizan en la TC que el niño con esa sacudida de cabeza va a tener resultados muchos más negativos. Hay que monitorear la situación cerebral y ser agresivo en la reanimación. Y en ese caso, el resultado es mucho mejor para los niños que para los adultos que padecen de la misma situación. Otra lesión es la lesión abdominal en trauma no accidental. A veces es cuestión del cinturón que pincha esa área. Ocurre el mismo mecanismo en el caso de agresión, pero muchas veces es el puño cerrado o es un objeto que ha golpeado el abdomen del niño. Van a haber lesiones pancreáticas, de intestinos y hasta de la columna vertebral. Una lesión muy típica que vemos es esta, un desgarre mesentérico con lesión de intestinos que se ve en el escaneo TC. Hablé de marcadores de lesión abdominal. Usamos el FAST. Para un paciente en extremis es muy importante. También combinamos eso con una evaluación del laboratorio. Si tiene peritonitis, pero no está en extremis, procedemos con los marcadores como indicación. También hacemos un urinálisis. A veces un glóbulo rojo puede ser una lesión. 1000 evidentemente indica una lesión, pero tiene un valor predecible de un 70%. Si hay 10 glóbulos rojos en un HPF, indica que ha habido una fuerza aplicada no necesariamente al sistema genitourinario, sino al abdomen en sí. Es una posibilidad muy alta que nos hace pensar que hace falta un segundo escaneo TC. También en la lesión del hígado van a haber glóbulos rojos y también van a haber un flujo del SGPT y SGOT. Eso disminuye de forma muy acelerada. A veces después de un accidente automovilístico, las cifras están a 200 por la naturaleza del síntoma. Ha habido un lapso de tiempo y los niveles van a descender a 80 o a 100 para ACT, ALT. Y tienen también un valor predictivo muy alto, por encima de un 75%. ¿Dónde se hizo? ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué nivel? Las lesiones pancreáticas son más difíciles. Pero el beneficio es que si es una lesión demorada, la amilasa va a indicar que hace falta una evaluación secundaria. A veces lo vemos después del escaneo inicial y van a evaluar la amilasa y las lesiones pancreáticas para tener más definición de esa lesión. Pero cuando no hay ningún órgano dañado y hay un mesenterio intestino delgado que sufre de una lesión,
uno está preocupado por eso. Hay fluido intraperitoneal libre. No hace falta una cirugía, sino es fuente de preocupación. Y como mencioné antes, la lesión de intestinos y del mesenterio es uno de los más comunes. También hacemos un contraste oral, un TC con contraste que va a identificar una diferencia entre el fluido fuera de la pared del intestino de intraluminal. Y muchas veces nos van a preguntar, ¿cómo ocurrió eso? La mamá dice eso, el novio dice esto, ¿qué opina usted? Y yo suelo contestar, hace falta muchísima fuerza para infligir estas heridas, estas lesiones. Una evaluación de Milton García de Houston, Texas, dijo que las lesiones intestinales de un niño muy joven, que no sean causados por un accidente, han sido causados por la agresión, más de un 50%. Si usted como cirujano opera a un niño de menos de 2 años para una lesión de intestinos, debe pensar de inmediato que puede ser un caso de agresión. Son lesiones de alto riesgo. Bueno, la mamá dice que se cayó el niño unas escaleras. Es posible que ocurrió eso. La literatura va a decir que no es una caída de las escaleras. No puede crear ese tipo de lesión. Durante 25 años de cirugía pediatra, yo he visto que eso ocurre cuando caen de una altura de 4 o 5 niveles, pisos. Pero una caída de las escaleras no produce ese tipo de lesión. Que el niño de 4 años hizo un movimiento de taekwondo, eso no crea una lesión de ese tipo. Y también preguntan, bueno, ¿cuándo pasó eso? Preguntan al médico. Tenía que haber sido la niñera. Nosotros como cirujanos tenemos el conocimiento de una isquemia de intestino o perforación. Tiene síntomas muy distintas. Tienen una isquemia inicial, dolor localizado, náusea, vómitos, y dentro de 12 horas tienen una peritonitis generalizada, y dentro de 24 horas tienen un shock. Se empeora la situación. Parece bien y luego está en un shock. Y no funciona así, no cuadra todo. Encontramos que hay fluido purulento y sabemos que eso no ocurrió en un espacio de 6 horas, ocurrió mucho antes. Hay que tomar en cuenta nuestra experiencia clínica para identificar esto. Con un mesenterio desgarrado, es posible que ocurrió de forma en base a un accidente. Yo creo que eso confirma la documentación de Davis, que hay que investigar y ver si hay una isquemia de intestinos. Esos son síntomas. No es que estaban bien por la mañana y hubo una perforación del intestino y estamos en una operación. Tenían síntomas durante ese día.
después de la isquemia. Resumiendo la presentación, son pacientes muy vulnerables. Lo debemos tratar como pacientes agredidos. Es un servicio de trauma. Es el mismo que un señor que entra en estado de embriaguez, que no podemos hablar con él tampoco. Tenemos que tratarlos a estos niños de la misma forma. Son lesiones altamente letales. El hecho que no identifiquemos que el autor de esas lesiones puede ser la persona con la cual va a regresar a casa. Es una obligación para nosotros identificar eso. Si hay una lesión, es predecible, hay un patrón. Muchas veces para un niño sacudido no va a ser la cabeza solamente, sino el tórax, el abdomen, que sufre una lesión. No se debe a un trauma trivial, que se le tiró un juguete, que el niño de 4 años se le cayó encima. No es una explicación viable. Hay que entrarle en un camino de análisis. Somos la primera línea de defensa para identificar eso y también avisar a nuestros colegas del ICU si identifican una lesión de este tipo. Hay que eliminar el sesgo y estandarizar el cuidado. Con un protocolo fijo hay un mismo proceso. Señora, no estoy haciendo eso porque usted es pelirroja de Arkansas. No, así trato a todos. Yo sé que su esposo es un juez aquí, pero hacemos aquí el mismo proceso para todos. Hay que asociarse con un sistema de defensa infantil, sea con un hospital o con telemedicina, con teléfono, para aprovechar de los recursos disponibles. Gracias por el tiempo y gracias por su atención. Y por favor, si tiene alguna pregunta, estoy aquí a sus órdenes.